Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Tenemos en especial en esta noche Cuidado 3. Cuidados 3. Venimos hablando de cuidados, cuidado con el enfoque o con el desenfoque, cuidado con las distracciones y hoy estamos viendo cuidados con las intenciones. Es muy corto el tema de intenciones, entonces los vamos a unir al cuidado de metas claras. Vamos a hablar en este último cuidados, intenciones, que son las intenciones de nuestro corazón, y metas claras. Hay tres palabras puntuales y que trabajan en conjunto como si fueran un código de acceso a una nueva dimensión. La voluntad, la conciencia y el deseo rendido para darse, para entrar, para alumbrar con tanta nitidez la intención original a la cual se rinde todo el universo. Pedir bien requiere tres cosas y cuando estas tres cosas están alineadas, comienza a manifestarse de manera correcta lo que estamos esperando. Santiago 42:3 dice así: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Fácil de entender. Pedimos, pero dice que no recibimos porque pedimos mal. La voluntad de Dios tomará protagonismo extremo en los próximos días. Hola, en los próximos días, en esta estación, la voluntad de Dios tomará protagonismo como nunca antes lo hemos vivido sobre la tierra. Se secará como se seca una fuente todo lo que brota de nuestra propia voluntad, porque la obra que Dios comenzó la va a terminar en cada uno de nosotros. Así que no habrá lugar para los sobornos, no habrá ámbitos para la manipulación y no se producirán cambios que tuerzan lo que Dios está hablando. Segunda de Pedro 3, 2, 16, el apóstol Gustavo viene hablando sobre esta palabra en varias oportunidades y Pedro dice: asimismo en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Pedro, segunda de Pedro 3, 2 al 16. Simplemente estoy anunciando esta porción que dice que hay personas las cuales Pedro califica de ignorantes e inestables que tuercen las escrituras. Viene una temporada donde la iglesia se levanta con tanta luz y con tanta verdad que todo lo torcido va a perder efecto, porque Dios está tratando con su iglesia, perfeccionando a los santos para que se viva lo que se planificó en la eternidad. Así que vamos a ver, nuestros ojos verán y seremos partícipes de lo que estamos hablando. No va a haber manera de torcer lo que Dios estableció. Y ahora sí, esa era parte de las intenciones. Era sencillo el tema de las intenciones, porque tiene que ver con que la intención de nuestro corazón tiene que ver con lo que oramos. La intención del corazón tiene que ver con lo que pedimos. Pero Santiago decía que pedimos mal porque pedimos para gastar para nosotros y no habla de dinero, no habla de recursos materiales. Habla de satisfacer solo las voluntades individuales y personales. Pero hay una sola voluntad a la cual todos tenemos que arribar, que es a la voluntad del plan eterno de Dios. Y pronto lo vamos a ver. Entonces,
Es necesario poder orar como conviene, que es conforme a la guía que nos da el Espíritu Santo. Es tan extraordinario nuestro Dios y Padre que no nos revela cosas si nosotros las mal usamos o las malgastamos. El tiempo que viene cada vez va a ser más intenso y más maravilloso porque desaparecen las mezclas. Y esto tiene que ver con que Dios se va a glorificar de tal manera en cada uno de sus hijos que el que dice ser hijo se notará que es hijo. Y dentro del que se notará es que Dios le va a revelar, nos va a seguir revelando lo que está haciendo de manera anticipada. Y esto es Dios. Dios siempre muestra anticipadamente para que caminemos sobre las obras que fueron hechas de antemano. Entonces, no tenemos que ir improvisando, no tenemos que accionar conforme a cómo trabaja el enemigo, cómo trabajan los gobiernos de la tierra. No es asunto que nosotros deberíamos prestar atención. No importa la economía, no importa el dólar, no importa los manejos financieros de los gobiernos, no importa las alianzas, no importa, importa lo que Dios dijo, porque su palabra no pasará. Entonces, el pedir tiene que ver con pedir para que su voluntad sea conocida y poder vivirla. Entonces, cada vez que oramos, Dios nos va a mostrar para que nos santifiquemos, para que nos purifiquemos, para que nos redireccionemos, para que se abran nuestros ojos, para que dejemos la maldad, para que eliminemos las impurezas, siempre llevándonos a perfección, siempre, porque es su voluntad. Así que, amados, tenemos que recobrar el pedir como conviene, dejando de lado nuestras expectativas y enfocarnos en la expectativa de Dios. No en las esperanzas, sino en la expectativa, la certeza de lo que Dios dijo va a acontecer. No es esperanza. Esperanza es algo que puede suceder y no sabemos cuándo o no. La expectativa tiene que ver con la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estamos viendo. Decía que íbamos a trabajar hoy con metas claras y tenemos que reenfocarnos, no distraernos, y las intenciones de nuestro corazón deben estar puestas en una gran meta. Todos tenemos muchas metas por cumplir, muchas metas de asuntos por hacer, pero hay una sola gran meta que es la que tenemos que tener en claro, de acá hasta el día que nos toque partir. ¿Ya la pusiste en tu corazón? ¿Cuál es la gran meta? La gran meta es ser en primer lugar. Nuestra meta es ser. Los días que nos enfrentamos requieren de revisión y conclusiones diarias. ¡Guau! Parece que fuera muy extremo, lo es. Dije que necesitamos diariamente empezar a revisar nuestros asuntos de vida, de decisiones y de cómo estamos viviendo. Sería muy interesante que podamos hacernos una hoja en el Word, en el Notas, en papel, donde quieras, pero una nota, porque si Dios dice y nos viene hablando, no se desenfoquen, deberíamos tener una lista de cuáles son las cosas que vamos descubriendo que nos están desenfocando. Deberíamos meditar y prestar atención de qué me desenfoca para no vivir desenfocado y no caer otra vez en el desenfoque. Cuando el Señor dice, cuidado de no distraerse, si yo no identifico una distracción que me saca de la meta, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo podemos cambiar si no prestamos atención a lo que Dios nos está pidiendo? Levanten la mano. No. Levantá la mano y nombrame 10, 15 distracciones. No es una forma de decir. No la levanten. Pero una pregunta. Si yo me pregunté a mí, ¿dónde está la lista, René, de las distracciones?
¿Cuáles son las que ya dejaron de ser distracciones o seguís haciéndolas? ¿Qué cambió la última semana? ¿Qué cambiaron las últimas 2 semanas? ¿Qué cambiaron las últimas 3 semanas desde que Dios te está hablando, René? ¿Cuál fue la distracción? ¿Cuál fue el desenfoque que dejaste? Porque si no estás hablando y no estás viviendo. Y es fácil preparar un mensaje y hacer oídos sordos a vos mismo de lo que estás oyendo y hablando. Entonces, esto es una buena tarea que deberíamos hacer, que debo hacer. Ahora, por eso estoy hablando de revisiones y conclusiones diarias. Esta noche, antes de irme a dormir, podría pensar, en vez de mirar el Face, la noticia de Google o el diario, es decir, ¿qué distracción me quedó pendiente la cual volví a caer? ¿Cuál fue el desenfoque que tuve hoy que no pude trabajar para la gran y única meta que tengo? Dije gran y única por el tamaño, porque dije que había muchas metas, pero hay una en la cual ninguno de nosotros puede escapar ni dejar pasar por alto. Entonces, como buenos administradores, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y eso es extraordinario, porque necesitamos tomar decisiones porque estamos siendo guiados por el Señor. Reorientarnos de manera efectiva en nuestro diario vivir. Y dije reorientarnos porque si estamos desenfocados vamos a buscar el oriente, nos vamos a orientar. Tenemos una brújula que es el Espíritu Santo y la conciencia que se nos está despertando. ¿Estamos de acuerdo? Tener objetivos claros, planificación, organización y gobierno es fundamental para los días que siguen. No deberíamos vivir más de manera no sé qué voy a hacer hoy, no tengo claro que si tengo que leer, si voy a orar, si no voy a orar, si hoy me toca orar o no, si me toca oír a Dios, tendré que hacer algo para Dios hoy. Yo lo hablo y sonó como chiste, tal vez para algunos porque se rieron, pero la pregunta es en verdad seria, porque si no tenemos una planificación clara y ordenada y organizada, no podemos alcanzar la meta. Sería muy interesante, abro paréntesis, sería muy interesante que los padres tengan claro asuntos como estos para la vida de sus hijos. ¿A qué hora oran tus hijos? Se cepillan los dientes cuando recién se levantan, se lavan las manos antes de comer, se bañan antes de acostarse. ¿Cuál es el horario planificado para que oren? ¿Cuál es el horario planificado para tener un devocional y hablar de Dios y enseñarle asuntos de la vida del Espíritu? ¿Cuál es el horario? ¿Está determinado? ¿Ya está planificado? ¿Ya está organizado? Porque es parte de lo que nos toca a los adultos. Ahora, si nosotros, a la edad que tenemos que oír una enseñanza para poder, que viene de parte de Dios, para ver cómo vamos a organizar nuestra vida, si hacemos la listita o no hacemos la listita, y qué le vamos a prestar atención, nuestros hijos desde pequeños deben tener clara una organización. No cuando estoy cansado, que me estoy durmiendo y se está durmiendo en la cama después de bañado, todo el santo día está bañado, relajado, que se duerme, orar. Da gracias a Dios por el día que tuviste, está bárbaro. Pero orar como para poder tener un entendimiento, una reflexión, conocer algo más de Dios, no es la hora. Ni para el niño, ni para nosotros. No puedo no acostarme sin orar, sin cumplir. Un bostezo y pienso en 1000 cosas, estoy planificando mañana. No es el momento. Así que debemos cambiar algunos asuntos. Todos podemos tener muchas metas, dije anteriormente, pero solo una gran meta.
La gran meta es aquella meta esencial que comprende todas las demás. Hay una que es principal, que está por encima de todo, a lo que debemos empeñarnos en cumplir con toda dedicación y con toda energía, porque para eso fuimos nosotros llamados, no solo en los meses venideros, sino en el resto de nuestros días. Comenzamos muy intencionalmente por la intervención de Dios a reenfocarnos sin distracciones y con las intenciones claras en nuestro corazón de la gran meta. La meta suprema de un verdadero hijo de Dios es Filipenses capítulo 3, versos 7 al 14. Y juntos vamos a ver Filipenses 3, 7 al 14. Vamos a oír, recordar, para reenfocarnos en la gran meta. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dijo Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Repito, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, la gran meta. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordamos que no son cosas para hacer, sino vivir, para ser la expresión de su imagen, la representación de Cristo en la tierra, la gran meta. No son cosas para hacer, es ser la imagen de Dios. Y habla con mucha claridad el apóstol. Todo lo tomo por basura. Dejo atrás todo lo que pensé, todo lo que planifiqué, todo lo que deseé. Si hay algo que nos cuesta creer, es que su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Nos cuesta creer, porque si no queremos desprendernos de la vieja manera de vivir, es porque nosotros dudamos de que su buena manera de vivir sea mejor que la que yo planifiqué, que sea mejor de la que pensé. Esto tiene que ver con la fe. Parece que no fuese así en un pensamiento ligero, pero vemos en la vida real que si no quiero lograr mi voluntad es porque dudo que la de Él sea mejor que la mía. Dudo que su propósito sea mejor que lo que yo pensé y planifiqué para mis próximos años. Ahora desde los 60 para adelante. La planificación, quiero en estos días poder sumergirme de todo corazón en esto, en esta meta, y dejar realmente todo de lado y tomar por basura absolutamente todo, y quiero decirlo con mucho cuidado y respeto, aún la vida,
de todos los que de una u otra manera se relacionan con nosotros. Porque hoy orábamos, ¿recordás la frase, la tenés anotada? La que oramos a último momento. Que no luchemos las batallas de otros. Sufrimos y padecemos por las batallas de otros, pero en gran manera. Y hoy estamos muy acongojados, en especial yo, ¿sí? Por eso Gladys, orando, compartía esto. No es tiempo de luchar las batallas de otros. Nunca fue tiempo, pero eso es parte de un desenfoque. Y poder enfocarnos es vivir tu propia meta. Tu propia meta es crucificarte. Tu propia meta es tomar la cruz cada día. Por eso tiene que ver mucho este mensaje con la cena de hoy. Para recordar que no hay otra cosa que el tomar la copa es hacer la voluntad de Dios. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, no importa lo que nos toque vivir hoy, pero que no sea nuestra decisión para nuestros beneficios, para lo que yo quiero, sino para lo que Él quiere. Tomar por basura todo lo que nos resta, todo lo que tenemos en nuestro ser, impregnado por decisiones personales. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Así que, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Hay un premio supremo, que es el supremo llamamiento. Y el supremo llamamiento no son cosas para hacer, sino para ser. La esencia de la imagen de Él no es un rostro, es una vida. Es una vida. Y la nuestra tenemos que dejarlo. Por eso los sentimientos, las emociones, los pensamientos deben ser mudados por completo. Y muchas veces renegamos, es más, creo que todos los días de alguna manera renegamos con nuestros pensamientos y no tomamos los de Él. Nos placen los pensamientos y ¿cómo voy a pensar en lo que es bueno, puro, agradable, que es digno de buen nombre, que tiene honra, que tiene gloria, que tiene alabanza? Es decir, lo dejamos de lado y seguimos pensando en asuntos que nos cargan, que no traen soluciones. Todo lo que pensamos que sucedió de ahora hacia atrás no tiene solución. Ya sucedió. Nada podemos modificar de lo que ya sucedió. O sea que pensar en el pasado es perder el tiempo. Pensar en el futuro es perder el tiempo. ¿Tenemos que organizar? Sí, pero eso no nos debe desvelar. Una cosa es planificar, organizar, y otra cosa es que eso produzca una ansiedad de tal manera que me saque del foco que es ser Cristo. La ansiedad, lo cual hay mucha y en muchas personas. Por eso el estrés, preocupaciones del pasado y del futuro, y nos perdemos de vivir el presente. Y en el presente, solo en el presente, está el tomar la cruz. No está ayer ni mañana, es aquí y ahora. Aquí y ahora debemos tomar la cruz. Aquí y ahora debo dejar mi voluntad y tomar la de Él. Ese aquí, presente continuo para todos los días que nos restan vivir. Eso es supremo llamamiento de Dios. Hubo una expresión que la repetí y es llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es parte del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Llegando a ser semejante a Él en su muerte, despojándose absolutamente de todo. Hay algo que Jesús nos dejó escrito a través de quien escribió el libro de los Hebreos, a los Hebreos. En el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Si queremos no distraernos, podemos pensar sobre cada situación diaria
si tenemos puestos los ojos en Jesús. Si nos estamos distrayendo o si nos estamos desenfocando, puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. Ahí está la esencia. Si tenemos que ser Cristo, porque ya somos y estamos puestos en su cuerpo, ahí está la esencia. Puestos los ojos en Jesús para no desenfocarnos. Puestos los ojos en Jesús hace que podamos tener una conciencia clara para llegar a ser semejante a Él en la muerte, porque pongo los ojos en Jesús. La pregunta es, ¿dónde puso los ojos en Jesús para no tener problema para morir? Puso los ojos en el Padre, puso los ojos en la eternidad, puso los ojos de donde Él había salido. ¿De dónde salimos nosotros? Es una buena pregunta para que pensemos, para que meditemos. ¿De dónde salimos y a dónde vamos? Salimos de Cristo porque todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. De su aliento fue creado todo. Su origen es Cristo. ¿Y a dónde vamos a arribar? ¿Cuál es nuestro destino? Cristo. Pasamos por el mundo y volvemos a Cristo. Salimos de Cristo, estamos en el mundo y volvemos a Cristo. Si el origen es Cristo y el destino es Cristo, nada de lo que vivimos en la tierra cuenta como esencia de la naturaleza de donde salimos y a dónde vamos. Por eso Pablo tuvo la claridad de decir, todo lo tomo por basura. Que podamos tener claridad para tomarlo todo por basura. Porque todo lo que queda acá es basura, conforme a lo que significa la gloria de estar eternamente en Dios y con Dios. Entonces las aflicciones pasajeras son para soportar un mayor peso de gloria. Extraordinario. Una frase simple que cautiva un caudal de riquezas gloriosas, si las meditamos, las pensamos y las disfrutamos de antemano. Puesto los ojos en Jesús, puedo ponerlos en la cruz o puedo ponerlo que está sentado a la diestra del Padre, reinando. Si lo pongo en la cruz, dejo mi vida en la cruz. Y de esa manera puedo poner los ojos sentado en su trono para gobernar sobre todas las cosas, reinar juntamente con Él. Cristo viene para reinar junto con la iglesia sobre la tierra. Puesto los ojos en Jesús, la esperanza venidera y disfrutar la eternidad con Él. Se nos terminan todos los problemas, las aflicciones. Ahí sí, pare de sufrir en serio. Y por toda la eternidad. Pero no debemos desenfocarnos, ni distraernos, ni tener otras intenciones. Estamos colmados de intenciones que no son las correctas. Si no, el Señor nos estaría mostrando que debemos despojarnos de las intenciones de nuestro corazón. Y continuamos. Estamos hablando del gozo puesto delante de Él. Estamos hablando de lo que debemos procurar tomar, la cruz, cada día. ¿Para qué? Para poder vivir la gran meta. Pensar en Cristo Jesús cuando entregó su voluntad, cuando tomó la voluntad del Padre y por eso murió con gozo, viendo lo que le estaba esperando. ¿Cuánto tiempo ocupamos para pensar lo que nos está esperando? Primera de Pedro 1:15, 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir.
Hay algunas versiones, conforme a cómo vive la gente, debe decir los días de reunión. Pero esta dice, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y esta es parte de las medidas que Dios nos está volviendo a hablar para que seamos, no que hagamos, seamos santos como Él es santo. Estamos hablando de la gran meta para que no nos desenfoquemos. Nos está recordando Dios algunos asuntos a los que debemos arribar, ¿sí? Así que sean santos, seamos santos como Él es santo. Insisto, no nos desenfoquemos, no nos distraigamos, renovemos las intenciones y prosigamos a la suprema meta. Romanos 12:1-2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no la reunión del sábado, vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben. No hay forma de comprobar, y acá está el secreto. ¿Por qué dudamos sobre la voluntad de Dios que pueda ser buena, agradable o perfecta? ¿Por qué? Dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuán buena es la voluntad agradable y perfecta de Dios. No podemos comprobarla sencillamente porque no renovamos el entendimiento. Entonces lo básico que Pablo le habla al pueblo de Éfeso es renueven el entendimiento, revístanse de Cristo, dejen la vieja manera de vivir, porque si no, no hay forma de comprobar la buena voluntad de Dios. Si no compruebo la buena voluntad de Dios, se me hace difícil permanecer, porque digo al final, ¿qué hay de bueno en la voluntad de Dios? No puedo compararla con mi propia voluntad. No puedo compararla con mis caminos, ni con mis pensamientos, ni con mis deseos. No puedo comprobarla porque no renové el entendimiento. Y si Dios dice, renueve el entendimiento el que quiera o el que pueda, es un asunto. Pero Dios da una orden, renuévenlo. Cuando Dios habla de manera clara y con mandamiento en su voz, no solo es que podemos, sino que debemos hacerlo. Esto es parte de la meta suprema. Esto no son cosas que deberíamos hacer de vez en cuando. No, esta es la meta suprema. Estos son parte de las metas de la cual decimos, la gran meta es ser la imagen de Dios, ser la esencia del Señor. Y tenemos algunos tips ahora que son, sé santo como yo soy santo, renovar el entendimiento, comprobar mi voluntad y vivir mi voluntad buena, agradable y perfecta, morir como yo he muerto, entregar tu voluntad como yo la he entregado, son los tips de metas para la gran meta que es tomar la cruz todos los santos días. ¿Vamos bien? Esa es la forma de proseguir a la meta. ¿Seguimos? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que levantá la mano conmigo y decir, gracias, Señor. Porque si fuera por mí, sería de los pámpanos que están desperdiciados. Amén. Pero él dice, y esto está bueno volver a recalcarlos, porque Dios tiene una obra maestra. Y no es sanar enfermos, liberar endemoniados, solucionarle problemas a las viudas,
sustentar a los huérfanos, incluye todas esas cosas. Pero hay una obra maestra de parte de Dios. Y es, siendo Dios el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, teniendo un reino puro, santo, eterno, inconmovible, decide hacer un ser humano hecho del polvo en la tierra, pecaminosa, corrupta, destructible, y creer que esa obra maravillosa en ese ámbito va a ser consagrado y perfecto para ser apto en el reino de los cielos. Entonces dice, yo la obra que yo comencé con polvo acá en la tierra, lo cual ustedes pervirtieron con el pecado y empezó a reinar la muerte, la destrucción, la desolación, yo, siendo Dios, envío a Cristo, le perdona todos los pecados, envío al Espíritu Santo al que quiera recibirlo, y ustedes comienzan una transformación que van a ser aptos para ser igual que yo y van a vivir la eternidad conmigo. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, dice, la buena obra que Él decidió hacer, la va a completar. Lo que empecé contigo lo voy a terminar. Ahora, esa obra en Cristo duró 33 años. Completa para toda la humanidad. ¿Cuánto va a llevar en nosotros? Todo lo que nosotros querramos. Podemos ser santos hoy, aquí y ahora, o renegar con la santidad hasta que Cristo venga a buscarnos. Podemos renegar con nuestra propia voluntad todos los santos días, haciendo lo que queremos, un día Dios, un día yo, un día Dios, un día Dios, hasta que Dios complete la obra. Pero los que entregaron el corazón a Dios van a vivir crisis voluntarias o presentadas por Dios, pero Él va a completar la obra. Porque le creo a Dios. Le creo a Dios. Dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Que corremos riesgo de ser cortados, existe la posibilidad. No quiero decir una cosa por otra. Hay gente que se puede renunciar a la vida de Dios. Existe la apostasía, dejar de creer voluntariamente. Existe, está escrito. Pero creo en esto, en lo que Dios dijo para el que quiera. La buena obra que comencé la voy a terminar. Así que por eso estamos acá. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso comemos la palabra y nos hidratamos en oración. Gloria a Dios. Hasta yo lo creí cuando dije amén. Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros, me encantó esta versión, que nunca la había leído así. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta es otra meta de la gran meta. El amar a los hermanos como nosotros mismos en Cristo Jesús. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis hijos. Cambio la palabra discípulos. Bien entiendan que no estoy anulando ni cambiando la escritura. Quiero darle un carácter más poderoso para que lo entendamos. No estamos hablando nosotros. Como hijos no podemos representar a Dios sin amor, porque es su esencia. Así que, amados, todos los cuidados que estuvimos viendo, que con esto termino, los cuidados que estuvimos viendo son para preservar la vida. Todos los cuidados son para perfeccionar la vida y para preservar la vida. Y la vida solo puede ser preservada si entregamos la nuestra. Porque Jesucristo dijo, el que quiera conservar su vida,
la va a perder, pero el que le entrega por causa de mí recibirá la vida eterna. Moneda de cambio. ¿Qué entregás y qué recibís? Moneda de cambio es, doy mi vida por la vida de Él. Y cuando hablamos de vida, es tomar por basura todos los otros asuntos que no tengan que ver con la vida de Dios, con la vida de nuestro Señor Jesucristo.